El caso de Sherlock Holmes y el caso de la coartada imposible. Capítulo 1. Una muerte en Belgravia. La lluvia caía en una llovizna constante sobre Londres, convirtiendo las calles adoquinadas en una superficie resbaladiza y brillante que reflejaba el tenue resplandor de las farolas de gas. El aire de noviembre estaba cargado de humedad, enroscándose alrededor de las ventanas de gas de Baker Street como una niebla espectral. Dentro del 221 Bytes, la sala de estar estaba cálida. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, pero una extraña quietud flotaba entre Holmes y Joan. Holmes estaba sentado en su silla de siempre, con sus largas extremidades envueltas en su bata, y el resplandor de su pipa iluminando sus rasgos afilados. Llevaba casi una hora sin hablar, con la mirada fija en un punto concreto del techo, perdido en un laberinto de pensamientos. Sus únicos movimientos eran el ocasional roce de los dedos, que lanzaba finas volutas de humo que se elevaban en espiral. Por mi parte, me senté con el periódico vespertino, intentando asimilar su contenido, aunque mi mente divagaba con frecuencia. Ya había visto a Holmes en ese estado de ánimo antes, en la inquietud que lo embargaba ante la falta de un caso digno de su talento. Sabía que no debía molestarlo durante estos accesos de introspección, pero algo en su expresión me impulsó a hablar. «Parece usted preocupado, Holmes», comenté por fin. Bajando el periódico en Holmes, exhaló una lenta bocanada de humo antes de responder. «Me preocupa, Watson, la falta de ingenio de la clase criminal londinense. Han pasado 2 semanas desde nuestro último caso importante, y me siento agobiado por este estancamiento tan intolerable». Anson reían, y aquí estaba yo, disfrutando de la tranquilidad. «Seguro que incluso tú agradeces un respiro de vez en cuando, ¿no?» Holmes me miró con una expresión de leve diversión. «Una vida tranquila, mi querido Watson, no es vida en absoluto. Una mente como la mía necesita estímulo, o de lo contrario, empieza a estancarse. Es terrible estar en guerra con los propios pensamientos». Como si fuera una señal, llamaron repentinamente a la puerta, bruscamente, con insistencia. «Un momento». Después, la voz de la señora Hudson se oyó desde el pasillo. «Un caballero desea verlo, señor Holmes. Dice que es urgente». Holmes se inclinó hacia adelante de inmediato, con los ojos brillantes de repentino interés. «Haga pasar, señora Hudson». La puerta se abrió de par en par y entró una figura alta, que se quitó el sombrero al entrar en la cálida luz de la sala. Era un hombre de complexión enjuta, con el abrigo aún brillante por la lluvia y el rostro contraído por una frustración apenas contenida. En cuanto lo vi, lo reconocí al instante. «El inspector Lestrade, de Scotland Yard». «Holmes», dijo Lestrade con energía, cerrando la puerta tras él, «tenemos un caso, y se lo diré sin rodeos. No se parece a ningún otro que haya visto antes en Holmes». Sonrió levemente. «Entonces estoy a su servicio, Lestrade. Siéntese y cuéntenoslo todo». Lestrade no se sentó, en cambio, se paseó de un lado a otro, pasándose una mano por el pelo húmedo antes de hablar. «Ha habido un asesinato en Belgravia. Un hombre llamado Sir Reginald Musgrove, un exoficial militar, muy conocido en círculos políticos, fue encontrado muerto en su estudio esta tarde». Holmes arqueó una ceja. «¿Y la causa de la muerte?» «Un disparo en el corazón», exhalé bruscamente. «Entonces es un caso claro de asesinato». «Eso es lo que pensábamos», admitió Lestrade, «pero las circunstancias son extrañas». La puerta estaba cerrada por dentro, con la llave aún puesta. Se encontró un revólver en el suelo junto a él, lo que a primera vista hacía pensar que se trataba de un suicidio. «Pero», preguntó Holmes. «No hubo quemaduras de pólvora», dijo Lestrade con gravedad, «y el ángulo de la bala es completamente incompatible con un disparo autoinfligido». A los dedos de Holmes
tamborileaban contra el reposabrazos, así que lo hicieron parecer un suicidio, pero en realidad el arma fue colocada allí después del hecho. Exactamente, confirmó Lestrade. Por eso dirigimos inmediatamente nuestra atención a la última persona vista con Musgrove. Un hombre con motivos y oportunidad. La mirada de Holmes se agudizó. ¿Tiene un sospechoso? Lestrade asintió. Agestamos a Lord Adrian Devereux, un conocido cercano de la víctima. Esa misma noche tuvieron una acalorada discusión por una gran suma de dinero que Musgrove se había negado a prestarle. Varios testigos oyeron el intercambio. Devereux lo amenazó y pocas horas después, Musgrave fue encontrado muerto. Es un caso bastante convincente. Dije, Lestrade dejó escapar un suspiro de frustración. Eso pensaba. Pero hay un problema. Los ojos de Holmes brillaron. El fallo en tu teoría. Continuó Lestrade. El rostro de Lestrade se ensombreció. Lord Devereux tiene una coartada. Fue visto en su club privado justo en el momento del asesinato, a 5 kilómetros de la residencia de Musgrave. 6 testigos pueden jurarlo. Un silencio se apoderó de la habitación. Sentí un extraño escalofrío que me recorría el cuerpo en Holmes. Sin embargo, se limitó a sonreír. «Una coartada imposible», murmuró. «Exactamente», murmuró Lestrade. «Tenemos el arma, tenemos el motivo, incluso tenemos un testigo que jura que Devereux fue visto entrando en el estudio de Musgrave, justo antes de que se oyera el disparo. Pero ¿cómo demonios podía estar en 2 sitios a la vez?» Holmes se recostó, tamborileando con los dedos en la barbilla. «¿Y qué dice el propio Devereux?» Lestrade frunció el ceño. «Lo niega todo, por supuesto. Afirma que no salió del club esa noche. ¿Muestra algún signo de angustia?» «Ninguno. Sí, is culpable. Es un muy buen actor». Holmes rió entre dientes. «Oh, Lestrade, ¿no lo entiende? La misma imposibilidad del crimen nos dice que la solución debe ser igualmente extraordinaria». El Lestrade se cruzó de brazos. «¿Entonces crees que puedes resolverlo?» Holmes se levantó bruscamente, recuperando su abrigo del perchero. «Creo, mi querido Lestrade, que este caso será sumamente entretenido». Me levanté también, buscando mi sombrero. Vamos a Belgravia, entonces». Holmes sonrió levemente. «El juego ha comenzado, Watson. Con esto salimos a la húmeda noche de Londres, mientras el misterio de la coartada imposible nos arrastraba hacia lo desconocido. En capítulo 2, la escena del crimen. Belgravia, resbaladizas por la lluvia, y sus ruedas rozaban charcos poco profundos que reflejaban la tenue luz de las farolas de gas. La niebla se había espesado, convirtiendo la gran ciudad en un paisaje onírico y espectral, donde surgían figuras de repente de la niebla, antes de desaparecer de nuevo en la penumbra. Holmes estaba sentado a mi lado, con el abrigo bien ceñido y la mirada fija en las calles que pasaban. Estaba pensando. De eso estaba seguro. No había dicho nada desde que salimos de Baker Street. Pero la intensidad de su concentración me indicó que ya estaba analizando las contradicciones del caso frente a nosotros. El inspector Lestrade permanecía sentado con los brazos cruzados y el ceño fruncido por la frustration. La imposibilidad del crimen lo había puesto de mal humor, y percibí su irritación al tener que recurrir a la ayuda de Holmes. Sin embargo, a pesar de su terquedad, incluso él sabía que los métodos de Scotland Yard no serían suficientes para desentrañar la red de engaños que rodeaba el asesinato de Sir Reginald Musgrove. Por fin, Holmes rompió su silencio a Lestrade. «Este caso nos presenta 2 enigmas igualmente fascinantes». Lestrade exhaló bruscamente. «Solo veo uno, Holmes». Un hombre recibió un disparo en una habitación cerrada, y el único sospechoso estaba a kilómetros de distancia en ese momento. No me cuadra. Holmes sonrió levemente. «Exactamente. Ese es el primer enigma, un crimen que parece físicamente imposible. Pero el segundo
es aún más intrigante. Lestrade lo miró con cansancio. ¿Y qué podría ser? Holmes juntó los dedos. ¡Qué simpleza! Lestrade frunció el ceño. ¿Simplicidad? No hay nada de simple en esto. Holmes negó con la cabeza. Al contrario, Lestrade, consider que, si creemos que Lord Adrian Devereux es culpable, debemos aceptar que no solo cometió un asesinato, sino que lo hizo de una manera que contradice directamente toda lógica conocida. No se trata de un crimen pasional precipitado, sino de un acto deliberado orquestado. El mero hecho de que parezca imposible sugiere que fue planeado para que lo pareciera. El ceño fruncido de Lestrade se acentuó. ¿Dices que la imposibilidad forma parte del truco? Holmes asintió. Exactamente. Lo que nos lleva a una conclusión inevitable: Lord Devereux es inocente. O la verdad sobre cómo se cometió este crimen está oculta a simple vista. Me froté la barbilla pensativo. Entonces, nuestro primer paso está claro. Holmes se volvió hacia mí con un destello de diversión en los ojos. En efecto, Watson, debemos ver la escena del crimen con nuestros propios ojos. El taxi se detuvo frente a Musgrove Manor, una majestuosa casa de arquitectura georgiana, con su imponente fachada iluminada por parpadeantes farolas de gas. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina neblina que se aferraba a las grandes puertas de hierro y envolvía la propiedad en una neblina fantasmal. Un agente nos recibió en la entrada, con el uniforme húmedo y una expresión rígida y formal. Dentro, la casa estaba extrañamente silenciosa. Los pesados muebles y la alfombra gruesa amortiguaban nuestros pasos. Una criada de aspecto solemne pasó junto a nosotros en el pasillo, con los ojos enrojecidos por el llanto. Lestrade nos guió hasta una gran puerta de roble al final del pasillo. «Aquí estamos», murmuró, sacando una llave. La mirada de Holmes recorrió la puerta antes de que Lestrade siquiera hubiera cerrado. «Interesante. ¿Dice que estaba cerrada por dentro?» Lestrade asintió. «Tuve que forzarla al llegar». Holmes pasó los dedos suavemente por la superficie, notando los arañazos cerca de la cerradura. «Entonces, ¿alguien la cerró él mismo? ¿O quiso hacernos creer que lo había hecho?» Sin decir otra palabra, Lestrade giró la llave y empujó la puerta. El estudio era una habitación imponente, repleta de estanterías altísimas y llena de aroma a papel viejo y tabaco frío. Al fondo, una chimenea, con las brasas apenas encendidas, dominaba el centro de la habitación. Un gran escritorio de caoba, con la superficie aún llena de papeles, y un tintero boca abajo. En medio de la lujosa alfombra persa estaba la oscura mancha de sangre. Exhalé, siguiendo el rastro con la mirada. Sir Reginald Musgrove había sido encontrado desplomado en su silla, con una sola herida de bala en el pecho. Su cuerpo había sido retirado, pero aún quedaban las pruebas de su violento final. Holmes se movió con rapidez, absorbiendo cada detalle con su mirada penetrante. Se detuvo junto al escritorio, observando la posición de la silla antes de agacharse para examinar la mancha de sangre con más atención. Murmuró. «Watson, ¿qué observa?» Di un paso al frente, observando la escena. «Musgrave recibió un disparo de frente». «Eso está claro, Holmes», asintió. «Correcto, y sin embargo, fíjese, no hay señales de forcejeo. Ningún mueble se ha movido. Ningún movimiento desesperado. Los papeles sobre el escritorio están esparcidos. Sí, pero no violentamente. Sugiere que lo tomó por sorpresa». Fruncí el ceño. Entonces el asesino debió ser alguien de confianza. Quizás. Holmes se puso de pie y señaló la chimenea. «¿Y aquí? ¿Qué opina de esto?» Seguí su mirada. Cerca de la reja de hierro, justo al otro lado de las brasas, algo brillaba en la tenue luz. Me acerqué y me agaché para recuperarlo. Un casquillo de bala gastado
Anne Lestrade frunció el ceño. Eso no debería estar ahí. Holmes me quitó el casquillo, dándole vueltas entre los dedos. Tienes toda la razón, Lestrade. Un hombre recibió un disparo a quemarropa en una habitación cerrada con llave, con un revólver encontrado a sus pies. ¿Y el casquillo está cerca de la chimenea? Lestrade se rascó la cabeza. ¿Quieres decir? Quiero decir, interrumpió Holmes, que este casquillo fue colocado deliberadamente. Alguien se esforzó mucho para simular este crimen. Me recorrió un escalofrío. Entonces la verdadera pregunta es, ¿por qué? Holmes se guardó el casquillo en el bolsillo. En efecto, Watson, y para responder a eso, ahora debemos examinar el revólver. Lestrade suspiró. Lo tengo en Scotland Yard. Holmes le dedicó una sonrisa forzada. Entonces, esa será nuestra siguiente parada. Pero, antes de irnos, dirigió su atención a la ventana, adelantándose y abriéndola con facilidad. La empujó ligeramente, dejando que la niebla se arremolinara en el interior. La ventana no estaba cerrada, murmuró. Lestrade se puso rígido. Lo comprobamos, Holmes. No lo había abierto. Holmes pasó un dedo por el marco. Quizás, pero eso no significa que no se usara. Anne se volvió hacia nosotros, con los ojos brillantes de interés. Caballeros, creo que estamos ante un asesinato, no de imposibilidad, sino de una ilusión cuidadosamente elaborada. Y las ilusiones, mi querido Watson, son tan fuertes como la mente que no logra ver a través de ellas. Anne Lestrade gimió. Eso significa que ya tienes una teoría, ¿no? Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa. Todavía no, Lestrade, pero pronto. Han dicho esto, salimos del estudio agobiados por el peso del misterio. En algún lugar de esta casa, o en la maraña de coartadas, se encontraba la respuesta. Y supe, sin lugar a dudas, que Holmes ya estaba cerca de encontrarla. En capítulo 3. El secreto del revólver. Las ruedas del carruaje traqueteaban sobre los adoquines resbaladizos por la lluvia, mientras nos dirigíamos a Scotland Yard. La niebla se extendía por las calles como un espectro inquieto. Holmes estaba sentado frente a mí con expresión indecipherable, los dedos entrelazados en profunda contemplación. A su lado, el inspector Lestrade se movía con impaciencia, claramente ansioso por llegar al meollo del asunto. No pude sacarme de la mente la imagen del estudio de Musgrove, el casquillo de bala usado cerca de la chimenea, la ventana misteriosamente abierta, la escena perfectamente montada de un asesinato disfrazado de suicidio en Holmes. Lo había anotado todo con su precisión habitual, pero yo podía ver que todavía se le escapaba alguna pieza faltante. Por fin, rompió su silencio. Watson, Lestrade, dijo, con la mirada fija en un punto distante, más allá de la ventana empañada. Consideremos los hechos tal como están. Un hombre recibe un disparo, aparentemente a quemarropa, en una habitación cerrada. Se encuentra un revólver a su lado, pero el casquillo de la bala yace al otro lado de la habitación, cerca de la chimenea. Sus papeles están dispersos, pero no de forma que parezca que hubo forcejeo. La ventana, aunque intacta, no está cerrada con pestillo. Asentí. ¿Crees que el crimen fue un montaje? Sin duda, dijo Holmes. Pero lo que debemos determinar ahora es cómo se montó. Para responder a esa pregunta, debemos examinar el revólver mismo. Lestrade gruñó. Está en Scotland Yard, bajo llave, con el resto de las pruebas. Holmes sonrió levemente. Entonces esperemos que contenga el secreto para desentrañar esta ilusión. En cuanto llegamos a Scotland Yard, Lestrade nos condujo por los pasillos tenuemente iluminados, con pasos rápidos y decididos. El olor a tinta, lana húmeda y aceite quemado impregnaba el aire, mezclándose con el sonido distante de los informes de los policías. Lestrade sacó una pequeña llave de hierro de su bolsillo y abrió un pesado armario de pruebas.
Metió la mano y extrajo un estuche de nogal oscuro para armas, que colocó sobre la mesa frente a nosotros. Holmes dio un paso adelante, con los ojos brillantes de interés, mientras Lestrade abría la tapa y revelaba su contenido. Dentro estaba el revólver, un Webley 455, cuyo cañón pulido brillaba bajo la luz de gas. Era una pieza fina, bien cuidada, con una empuñadura de nácar que sugería que había pertenecido a alguien adinerado. Holmes tomó su lupa y se inclinó sobre el arma. Cada movimiento era preciso y deliberado. Veamos qué historia nos cuenta. Este revólver, murmuró durante varios minutos. Examinó el arma en absoluto silencio, con la mirada fija en la superficie. Revisó el gatillo, el cañón, el cilindro. En cada centímetro del arma estaba sujeto a su meticulosa mirada. Entonces, por fin, hizo una pausa. Murmuró: me incliné hacia adelante. ¿Holmes? Sus dedos recorrieron la recámara. Che, curioso. Este revólver solo tiene un cartucho disparado en el que mató a Musgrave. Pero fíjese, Watson, la recámara está ligeramente desalineada. Frunquí el sino. ¿Qué significa eso? Holmes levantó la vista con expresión indescifrable. Significa, Watson, que este revólver ha sido manipulado. Lestrade frunció el ceño. ¿Manipulado? ¿Cómo? Holmes dejó el revólver. No se disparó en ese estudio. Siguió un silencio atónito. Pero, Holmes, si el revólver no se disparó en el estudio, ¿cómo explica la herida de bala? Holmes me dedicó una inusual sonrisa de aprobación. Excelente pregunta, Watson, y una que nos acerca a la verdad. Volvió a centrarse en el revólver, golpeando ligeramente el tambor. Esta arma se disparó en otro lugar y luego fue devuelta a la escena del crimen. Lestrade negó con la cabeza. Eso no tiene sentido, Holmes. La bala que mató a Musgrove salió de este revólver. Si no se disparó en el estudio, ¿cómo acabó Musgrove muerto en su silla? Holmes exhaló suavemente. Eso, Lestrade, es lo que debemos determinar. Pero considere, si este revólver no se disparó en el estudio, entonces Musgrove debió haber sido asesinado por otros medios. Me puse rígido. Holmes, ¿no querrás decir? Sí, Watson. Los ojos de Holmes brillaron. Debemos considerar la posibilidad de que Sir Reginald Musgrove ya estuviera muerto antes de que se disparara el tiro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Lestrade se burló. ¿Estás diciendo que el disparo fue una distracción? No es solo una distracción, corrigió Holmes. Una invención deliberada, destinada a ocultar la verdadera causa de la muerte. Lestrade se cruzó de brazos. Entonces, ¿cuál fue la verdadera causa? Holmes respiró hondo. Eso es lo que debemos descubrir. Ahora, a momentos después, estábamos sentados en una de las salas de entrevistas de Scotland Yard, donde un hombre de mediana edad con aspecto nervioso estaba sentado frente a nosotros. Holmes lo miró con fría precisión. ¿Es usted Henry Jacobs, el mayordomo del difunto Sir Reginald Musgrove? Jacobs asintió, vacilante. Sí, señor. ¿Fuiste el último que lo vio con vida? Creo que sí, señor. Eran poco más de las 10. Le traje a Sir Reginald su brandy, habitual antes de retirarme. Holmes juntó los dedos. Y durante este tiempo, notó algo inusual. El mayordomo dudó. Bueno, sí, señora. Parecía preocupado. ¿Más de lo habitual? ¿Preocupado? ¿Por qué? Jacobs se removió incómodo. Mencionó a una visita. Alguien que lo había visitado esa misma noche. No dijo Quyon, pero estaba inquieto. La mirada de Holmes se agudizó. ¿Recibía visitas a menudo a esa hora? No, señor. Hecho. Era muy meticuloso con su horario. Nunca recibía visitas después de las 9. Me incliné hacia adelante. ¿Y aún así? ¿Alguien lo visitó esa noche? Sí, señor. Jacobs tragó saliva y estaba muy perturbado después de su encuentro. Holmes
Reflexionó sobre esto. Una última pregunta, señor Jacobs. Cuando encontró el cuerpo de Sir Reginald, ¿escuchó usted mismo el disparo? El rostro de Jacobs palideció. No, señor Lestrade se enderezó. ¿No lo oíste? ¿No lo oíste? Jacobs negó con la cabeza. Estaba en mis aposentos. No fue hasta que la criada gritó que corría al estudio, pero ahora que lo menciona, señor, su voz se fue apagando. Holmes se inclinó hacia adelante. Sí, Jacobs dudó. Había algo extraño. Cuando entré al estudio, la chimenea se había usado recientemente, pero Sir Reginald nunca la usó. Holmes sonrió levemente. Gracias, señor Jacobs. Ha sido de gran ayuda. Al salir de la habitación, me volví hacia Holmes. ¿En qué estás pensando? Los ojos de Holmes brillaron. Que nuestro asesino es mucho más astuto de lo que supusimos, Watson, y que el verdadero método de la muerte de Musgrove nos ha estado dando de bruces desde el principio. Trog saliva. ¿Y eso qué es? Holmes se limitó a sonreír. Todavía no, Watson. Pero pronto. En capítulo 4, el arma oculta. El aire húmedo se nos pegaba al salir de Scotland Yard, y la omnipresente niebla londinense envolvía las calles iluminadas por gas. La ciudad vibraba con su habitual energía nocturna, taxis traquetindo sobre adoquines mojados, figuras distantes moviéndose en la penumbra y el murmullo ocasional de algún vigilante nocturno haciendo su ronda. Sin embargo, al subir a nuestro vagón con destino a Belgravia, nos invadía una tensión densa como la niebla. Holmes permanecía sentado en profunda contemplación, con los largos dedos apretados bajo la barbilla. Sin embargo, su mirada penetrante permanecía distante, fija en un patrón invisible que sólo él podía percibir. Ahora tenía la respuesta. De eso estaba seguro. Pero como era su costumbre, no la revelaría hasta que cada hilo estuviera perfectamente atado. Han Lestrade, moviéndose incómodo frente a nosotros, dejó escapar un suspiro de frustración. Sigo sin entenderlo, Holmes. Si el revólver no se disparó en el estudio, y Musgrove ya estaba muerto antes del disparo, ¿cómo demonios lo mataron? Holmes no respondió de inmediato. En cambio, me miró fijamente. Watson, dígame, ¿cuál es el verdadero propósito de una escena del crimen montada? Lo pensé. Un momento. Para despistar a los investigadores, claro. Para crear la ilusión de que nunca ocurrieron. Holmes asintió. Exactamente. Why, en este caso, el engaño fue particularmente astuto. El disparo falso pretendía ocultar el verdadero método del asesinato. Pero hay algo que nuestro asesino no tuvo en cuenta. ¿Lestrade se burló? ¿Y eso qué es? Los labios de Holmes se curvaron en un leve atisbo de sonrisa. ¿Que lo vería? El taxi se detuvo bruscamente frente a Musgrove Manor. La imponente casa permanecía en un silencio gélido, con sus grandes ventanales oscurecidos y sus pesadas puertas de hierro reluciendo por la niebla. Salimos al sendero de grava. Nuestras botas crujían suavemente contra las piedras. Un solo agente permanecía en su puesto cerca de la entrada, con el cuello subido para protegerse del frío. Nos saludó brevemente con la cabeza al pasar. Holmes no perdió tiempo. Volvemos al estudio. La prueba final nos espera allí, dentro. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Unas cuantas velas titilaban en los apliques del pasillo, proyectando sombras alargadas sobre los paneles de madera. Todos los de la casa se habían retirado hacía rato, salvo algunos sirvientes que nos observaban con recelo desde la escalera. Antes de desaparecer, en los pisos superiores, Lestrade nos condujo por el pasillo, hasta llegar a la pesada puerta de roble del estudio. Sacó la llave y la abrió en la habitación. Estaba tal como la habíamos dejado. El gran escritorio de caoba, las enormes estanterías, la alfombra persa aún manchada con la sangre de Musgrove, y por supuesto, la chimenea con sus brasas, ahora frías y grises, pero el olor a papel carbonizado aún flotaba en el aire. Holmes avanzó de inmediato.
recorriendo con su mirada aguda la habitación con precisión quirúrgica. «Watson», dijo de repente, «recuérdeme, ¿dónde encontramos el casquillo de la bala?» Hice un gesto hacia la chimenea. «Justo ahí, cerca de la rejilla». Holmes asintió. «Exactamente. Ahora dígame, ¿por qué habría un casquillo cerca de la chimenea, cuando supuestamente el revólver se encontró cerca del cuerpo de Musgrove?» Fruncí el ceño. «La única explicación es que lo pusieron ahí a propósito». «Correcto». Holmes se volvió hacia Lestrade. «Ahora a Lestrade le pediré que haga algo bastante tedioso, pero necesario. Necesito que retire la rejilla de hierro de la chimenea». Lestrade parpadeó. «¿Crees que el arma homicida está ahí?» Los ojos de Holmes brillaron. «Creo que nuestro asesino subestimó la cantidad de evidencia que puede ocultar una chimenea». Murmurando entre dientes, Lestrade se arremangó y, con la ayuda de la gente que estaba a su lado, empezó a aflojar la reja de hierro. Le costó un poco, pero tras unos minutos, por fin se soltó, revelando el oscuro hueco que había tras ella. Holmes se agachó de inmediato y metió la mano en el interior. Por un breve momento, solo hubo silencio. Luego retiró la mano y levantó el arma homicida en punta de metal fina y afilada, de no más de 15 centímetros de largo, que brilla a la luz de las velas. Lestrade soltó un silbido bajo. «Bueno, que me das pena». Holmes dio vueltas al objeto en sus manos, examinándolo con su lupa. «Un dispositivo ingeniosísimo», murmuró, «diseñado para perforar limpiamente y con poco trauma externo. El tipo de arma que se podría usar para matar sin dejar rastros inmediatos de violencia». Sentí que se me cortaba la respiración. «¿Entonces a Musgrave no le dispararon? ¿Lo apuñalaron con esta estaca?» Holmes asintió. En efecto, la herida parecía una herida de bala, pero la ausencia de quemaduras de pólvora delató la verdad. Nuestro asesino debió de insertarse la púa directamente en el pecho y luego retirarla rápidamente, dejando una herida que, a simple vista, parecía ser el resultado de una bala. Lestrade frunció el ceño. «¿Y entonces qué hay del disparo?» Holmes golpeó la rejilla de hierro. «Creo que nuestro asesino disparó un cartucho de fogueo a la chimenea tras asegurarse de que Musgrove ya estaba muerto. El sonido habría convencido a cualquiera en la casa de que se había disparado, mientras que el casquillo de la bala, colocado deliberadamente junto a la rejilla, contribuyó al engaño». Exhalé. «Así que toda la escena del crimen fue una ilusión teatral». «Exactamente, Watson». Holmes colocó la púa con cuidado sobre el escritorio. «Y ahora que tenemos el arma homicida, solo queda responder a la pregunta final. ¿Quién la empuñó?» Lestrade se cruzó de brazos. «Bueno, tenemos el motivo más fuerte, atribuido a Lord Devereux. Si él está detrás de esto». Holmes lo interrumpió. «Lestrade, ¿no oíste lo que nos dijo el mayordomo?» Lestrade frunció el ceño. «¿Sobre qué?» «La visita inesperada que Musgrave recibió antes de morir». Holmes se dio la vuelta y paseó por la habitación, mientras su mente reconstruía los últimos fragmentos del rompecabezas. Alguien visitó a Musgrave esa noche, alguien a quien conocía y en quien confiaba, alguien tan desesperado como para matarlo y tan meticuloso como para urdir un elaborado engaño. Después, se detuvo de repente y se volvió hacia nosotros. Sus ojos penetrantes brillaban con seguridad. «Creo, caballeros, que es hora de que tengamos una conversación con Lady Eleanor Musgrave». Capítulo 5. El secreto de la viuda. El descubrimiento del arma homicida cambió por completo el curso de la investigación. Lo que parecía un crimen imposible se reveló como una elaborada ilusión, y solo quedaba desenmascarar al verdadero culpable al salir del estudio. Holmes avanzó con paso decidido, con el abrigo ligeramente ondeando al recorrer los amplios pasillos de Musgrove Manor. La casa estaba en silencio, salvo por el débil tic-tac de un reloj invisible y el crujido ocasional del suelo,
bajo nuestros pies, detrás de nosotros. El inspector Lestrade seguía negando con la cabeza. Incrédulo. Así que eso es todo, murmuró. A Musgrave no le dispararon. Lo mataron con ese maldito clavo, y todo fue un montaje para despistarnos. Holmes esbozó una leve sonrisa. Exactamente, Lestrade. El arma era un accesorio, y el crimen, una actuación. Cada detalle, la puerta cerrada, el disparo, los papeles desperdigados, fue un engaño deliberado. Fruncí el ceñón. Pero aún nos queda una pregunta. ¿Quién lo organizó? La mirada de Holmes se ensombreció al llegar. Al final del pasillo, se giró, fijándonos a Lestrade y a mí con una mirada cómplice. ¿Quién más, Watson, sino la única persona que tenía todo por ganar y los medios para engañarnos a todos? Lestrade se puso rígido. ¿Quieres decir? Lady Eleanor Musgrove. Se hizo un silencio entre nosotros. La idea era sorprendente. A la viuda de Musgrove, la afligida señora de la casa, la viva imagen del dolor y la pérdida. Sin embargo, Holmes nunca se había dejado llevar por las apariencias. El salón estaba tenuemente iluminado, impregnado del persistente aroma a lavanda y cera de vela vieja. Una lámpara proyectaba largas sombras sobre el papel tapiz floral, y cerca de la ventana, una figura solitaria estaba sentada, vestida de luto, con la postura rígida. Señora Eleanor Musgrove no se levantó al entrar, ni nos miró de inmediato. Su mirada estaba fija en un punto lejano e invisible más allá de la ventana, donde la niebla se enroscaba alrededor de los árboles desnudos del jardín. Holmes no esperó la invitación. Dio un paso adelante, con sus penetrantes ojos clavados en los de ella. Lady Musgrove, dijo en un tono a la vez cortés y firme, debemos hablar con franqueza. El tiempo del duelo ha terminado. Es hora de la verdad. Ella giró la cabeza lentamente. Su rostro pálido era ilegible. ¿La verdad?, repitió ella en voz baja. ¿Y qué verdad busca usted, señor Holmes? La verdad sobre el asesinato de su marido, dijo Holmes. La verdad que usted se ha esforzado tanto por ocultar en Lestrade. Se removió incómodo a mi lado, visiblemente incómodo con la franqueza de Holmes. Yo también sentí una punzada de duda. Era difícil mirar a esta mujer, con sus ojos atormentados y su silenciosa tristeza, y creerla capaz de un cálculo tan frío. Pero Holmes había visto lo que nosotros, no. Lady Musgrove dejó escapar un suspiro lento. Se equivoca, señor Holmes. No le he ocultado nada. Holmes la observó atentamente. No. Entonces, quizás le importaría explicar la visita que recibió su esposo la noche de su asesinato. Ella no se movió, pero vi un breve destello de algo en su expresión, algo que Holmes también había notado. Una visita, dijo en voz baja. No sé a qué te refieres. Holmes sonrió levemente. Las mentiras, Lady Musgrove, son como la seda fina. Se deshilachan con demasiado escrutinio. Su mayordomo, Henry Jacobs, dejó muy claro que su esposo se sintió perturbado tras reunirse con alguien esa noche, alguien inesperado, alguien a quien conocía lo suficiente como para dejarlo entrar a su estudio sin que nadie le preguntara. A las manos de Lady Musgrove se apretaron sutilmente en su regazo. Holmes continuó. Ahora, consideremos otro hecho. El crimen se montó con un cuidado excepcional. Un disparo falso, un arma colocada en la escena, un cuerpo dispuesto para crear. Un engaño no fue obra de un asesino común. Requirió un conocimiento profundo de la casa, de sus rutinas, del propio Sir Reginald. Dio un paso más cerca. Solo alguien dentro de estas paredes podría haber planeado algo así. Why, Lady Musgrove, ¿estaba más cerca de él que usted? Sus labios se separaron ligeramente, y por primera vez vi un leve destello de miedo en sus ojos. Te equivocas, susurró. Debes estarlo. Holmes negó con la cabeza.
No lo soy, y creo que lo sabes. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Entonces, por fin, exhaló. Y cuando volvió a mirar a Holmes, su expresión había cambiado. Aun cuando Lady Musgrove volvió a hablar, su voz era firme, pero había un temblor debajo de ella. ¿Crees que maté a mi marido? Priggan. Suavemente Holmes la observó. Sí, y creo saber por qué. Soltó una risa amarga y hueca. Entonces, por favor, señor Holmes, ilumíneme. Holmes se giró levemente, recorriendo la habitación con la mirada. Su matrimonio, Lady Musgrove, no fue feliz, ¿verdad? Sus dedos se crisparon ligeramente, pero no dijo nada. Sir Reginald era conocido por ser un hombre duro y despiadado, en los negocios y en la vida. Imagino que, en privado, era aún más severo. Aún así, ella no respondió. Había sufrido mucho, continuó Holmes. Y entonces, algo cambió. Algo sucedió. Un secreto que no podía permanecer oculto. Se volvió hacia ella con una mirada penetrante. Dígame, Lady Musgrove, ¿cuánto tiempo llevaba enamorada de Lord Adrian Devereux? Un jadeo escapó de sus labios. Anne Lestrade se puso rígido. Dios mío, murmuró Anne. Holmes sonrió levemente. No fue la discusión por dinero lo que provocó la muerte de Sir Reginald, como nos hicieron creer. Fue algo mucho más personal. Él descubrió el asunto, ¿verdad? Lady Musgrove permaneció congelada. Anne. Holmes se acercó. Por eso estaba tan perturbado esa noche. Esa fue la verdad que lo conmovió. La llamó a su estudio, quizá para amenazarla, controlarla, castigarla como le pareciera oportuno. Y en ese momento, Lady Musgrove, usted se dio cuenta de que solo había una salida. En su respiración ahora era superficial. Lo planeaste bien, continuó Holmes. Lo atacaste sin que él se diera cuenta, usando esa afilada púa de metal para acabar con su vida en un instante. Pero sabías que la verdad los destruiría a ti y a Devereux. Así que preparaste el crimen en un disparo, una habitación cerrada, un engaño tan perfecto que pondría en duda la naturaleza misma del tiempo. Un silencio cayó sobre la habitación. Entonces, por fin, Lady Musgrove se quebró. Le temblaron los hombros y dejó escapar un suspiro entrecortado. No puedes demostrarlo, susurró en la mirada de Holmes. No vaciló. La evidencia, Lady Musgrove, ya está ante nosotros, y ahora solo es cuestión de cómo quiera afrontar la verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas a yo, pero ella no dijo más. Anne Lestrade dio un paso al frente. Lady Eleanor Musgrove, la arresto por el asesinato de Sir Reginald Musgrove. Y así, de repente, la ilusión se derrumbó. Capítulo 6. La confesión final. Tensión reinaba en la mansión Musgrave. En cuanto Lestrade pronunció las palabras de arresto, algo en el interior de Lady Eleanor Musgrove pareció romperse, aunque aún no podía decir si fue su compostura o su determinación. No luchó ni gritó como esperaba. En cambio, bajó la cabeza, con la respiración entrecortada pero mesurada, como si los muros de su engaño se hubieran estado cerrando desde hacía tiempo y, finalmente, se hubieran derrumbado por completo. Anne. Holmes permaneció inmóvil, observándola, con esa calma y análisis que a menudo desconcertaba a quienes no estaban acostumbrados a sus modales. Lestrade, por su parte, ya estaba buscando sus esposas, pero antes de que pudiera avanzar, Lady Musgrove habló. «Espera», murmuró. Lestrade se detuvo a medio paso, frunciendo el ceño. «¿Qué?» Ella levantó los ojos, humeados por lágrimas contenidas, pero llenos de algo mucho más complejo que el simple arrepentimiento. «Te lo contaré todo», susurró, «pero solo si, Anne, solo si me escuchas con atención. Si entiendes por qué». Anne. Holmes asintió. «La verdad, Lady Musgrave, es todo lo que busco, y creo que está usted dispuesta a dársela». Exhaló, un aliento que parecía llevar el peso de los años, y luego, por fin, comenzó. «Yo amaba a Adrian.
admitió con voz temblorosa pero firme, ni él me amaba. Pero el amor, señor Holmes, no es un escudo contra la crueldad de este mundo. Volvió la mirada hacia la ventana oscurecida, como si viera allí reflejado algún recuerdo largamente enterrado. Mi marido era un hombre duro, no solo en los negocios, sino en todo. No me golpeó ni necesitaba hacerlo. Sus palabras eran arma suficiente. Cada conversación me recordaba mi lugar. Cada mirada, una orden silenciosa. Y yo era una tonta. Creí que el amor podía salvarme. Soltó una risa amarga. Fue Adrian quien me dio esperanza. Fue él quien me hizo sentir que todavía era una mujer, no solo un elemento fijo en esta casa. Holmes escuchó sin interrupción. Con expresión ilegible, Lady Musgrove respiró hondo. Reginald nos descubrió, no sé cómo. Quizá por alguna carta, algún susurro que un sirviente oyó por casualidad, pero lo supo. Y esa noche me llamó a su estudio. Su voz se volvió distante. Esperaba rabia, esperaba violencia. Pero no. Señor Holmes no estaba enojado. Estaba tranquilo. Y eso fue peor. Intercambié una mirada con Holmes. La fría determinación de un hombre que ostenta un poder absoluto sobre otro era la mayor crueldad de todas. A las manos de Lady Musgrove se apretaron en su regazo. Me dijo que me quedaría aquí, que sonreiría a su lado, y jamás diría una palabra de mi traición. Y en cuanto a Adrian, se estremeció. Dijo que lo arruinaría, que lo despojaría de su título, su riqueza, su posición en la sociedad, que se aseguraría de que Adrian nunca volviera a andar libre. Cerró los ojos brevemente. Lo dijo todo con tanta calma, con tanta precisión. Y fue entonces cuando supe que no había escapatoria, ni para Adrian, ni para mí, a menos que... La voz de Holmes era suave, pero segura. A menos que muera. Ella asintió. Y cuando abrió los ojos, estaban llenos de algo crudo y oscuro. No lo planeé, no de la forma en que crees. Pero cuando lo miré, cuando vi esa sonrisa, esa certeza, esa creencia de mi absoluta impotencia, me di cuenta de que no podía dejar que ganara. Siguió. Un silencio, trog saliva. Y entonces lo mataste. Ella asintió una vez. Ya se había servido un brandy. Tomé el atizador de metal, la punta menos, y se lo clavé en el pecho antes de que pudiera levantarse de la silla. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Fiu, rap. Susurró más rápido de lo que merecían. Lestrade se removió incómodo. Y... el disparo falso. Una leve sonrisa, sin humor, se dibujó en sus labios. Adrian no tuvo nada que ver con el asesinato, lo juro. Pero cuando le conté lo que había hecho, cuando se lo mostré, él entró en pánico. J.O.Q. Si no lo hacíamos parecer otra cosa, Mia Horkerian. Exhaló bruscamente. Así que lo montamos. Disparó una bala de fogueo a la chimenea. Arrojó el casquillo cerca de la rejilla y colocó el revólver a los pies de Reginald. Holmes asintió lentamente y luego huyó, volviendo a su club para probar su coartada. Sí, murmuró, fue obra mía. Le dije que se fuera. Le dije que no debía estar conmigo, o todo se desmoronaría. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Pensé que ya habíamos hecho suficiente, pero debería haberlo sabido. ¿Lo vería, San Holmes? No respondió de inmediato. Su mirada era penetrante, como si sopesara cada palabra que ella había pronunciado, comparándola con los hechos. Finalmente, suspiró. Sí, dijo, lo habría descubierto. Por muy bien construido que estuviera el engaño. Lady Musgrove cerró los ojos. Su expresión era extrañamente tranquila. Entonces, está hecho. Lestrade se enderezó. Entonces lo admites. Soltó una suave risa. No tiene sentido negarlo ahora, inspector. La verdad, tenía que encontrarme. Lestrade volvió a agarrarse las esposas.
Lady Eleanor Musgrove. Por la presente. Holmes levantó una mano a no espera. Lestrade parpadeó. ¿Qué? ¿Qué? Holmes se volvió hacia Lady Musgrove. Antes de resolver este asunto, hay una cosa más que debo preguntarle. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Sí. Holmes se inclinó hacia adelante. Dice que Lord Devereux no participó en el asesinato, pero le ayudó a ocultarlo. Y sin embargo, nunca pronunció su nombre. Ni una sola vez. Solo se refirió a él como Adrian. Ella se puso rígida ligeramente en Holmes. Sonrió levemente. Dígame, Lady Musgrave, ¿era Adrian Devereux realmente su cómplice? Una larga pausa Y entonces, ella se rió en una risa tranquila, sin aliento, llena de algo extraño y terriblemente triste. «Es usted inteligente, señor Holmes», susurró. Más inteligente de lo que imaginaba. La mirada de Holmes se agudizó. «Entonces, ¿no fue Lord Devereux?» Ella negó con la cabeza. No lo fue. Los ojos de Lestrade se abrieron de par en par. «¿Y entonces quién?» Lady Musgrave levantó la barbilla y mantuvo la mirada firme. «Era su hermano», dijo en un silencio atónito. Llenó la habitación. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quieres decir? Sí, susurró. Lord Adrian Devereux tenía un gemelo idéntico. Holmes dejó escapar un suspiro largo y lento. Por supuesto. Lestrade se quedó boquiabierto. Pero ¿cómo? Holmes se volvió hacia él con expresión sombría. Lestrade, es el misterio final, y creo que estamos muy cerca de resolverlo. Lady Musgrove permaneció sentada en silencio. Sus pálidos dedos se retorcían y, por primera vez desde que comenzó la conversación, parecía realmente asustada porque ahora teníamos otro sospechoso. Él había estado escondido a plena vista todo el tiempo. Capítulo 7. El engaño de los gemelos. Un silencio atónito se apoderó del salón poco iluminado de Musgrove Manor. Lady Eleanor Musgrove permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada baja, pero firme. El peso de su confesión flotaba en el aire, y sin embargo, fue su revelación final la que provocó un escalofrío en la sala. Lord Adrian Devereux tenía un gemelo. Lestrade fue el primero en reaccionar. Repitió, como si decirlo en voz alta lo hiciera menos absurdo. ¿Me estás diciendo que son dos? Lady Musgrove alzó la vista, y aunque brillaban con lágrimas contenidas, su expresión permaneció firme. Sí, susurró. Se llama Julian Devereux. Me volví hacia Holmes, esperando su habitual aire de triunfo por haber descubierto otra capa del engaño, pero en lugar de eso, lo encontré sumido en sus pensamientos, con el ceño fruncido, en algo que casi se parecía a frustración. Holmes respiró hondo antes de hablar. Por supuesto, el único fallo en la coartada, la única inconsistencia que no pude identificar. Ahora todo tiene sentido. Tamborileó ligeramente con los dedos sobre su abrigo. Nunca fue a Adrian Devereux a quien tuvimos que interrogar. Fue a Julian. Lestrade dejó escapar un profundo suspiro. Tía, entonces dime cómo encaja todo esto, porque lo admito, estoy perdiendo la noción de quién es quién en este lío. Holmes dirigió su mirada penetrante a Lady Musgrove. Díganos, my lady, ¿en qué se parecían? Dudó. Completamente. De pequeños, incluso a sus amigos más cercanos, les costaba distinguirlos. Eran inseparables. Holmes asintió. Y, sin embargo, sospecho que, al crecer, sus caminos se separaron. Una sombra cruzó el rostro de Lady Musgrove. Sí, admitió, Adrian era el mayor por solo unos minutos, pero esos minutos lo significaban todo en el mundo de la nobleza. Heredó el título, la fortuna y el estatus. Julian se quedó sin nada. Lestrade se burló. ¿Y supongo que eso no le sentó bien? Lady Musgrave apartó la mirada. Julian resentía a su hermano, pero Adrian lo quería profundamente. Intentó cuidar de él, incluirlo en todo,
Pero Julian nunca se conformó con ser el segundo. Se volvió amargado, imprudente, tomó decisiones terribles. Y con el tiempo se distanciaron. Los ojos de Holmes se oscurecieron. Hace poco ella asintió lentamente. Adrian no hablaba mucho de él, pero sé que se habían reunido en secreto hace unos meses. No hice preguntas. A Adrian no le gustaba hablar del pasado. Anne exhaló. Ahora entiendo por qué. Holmes se volvió hacia Lestrade. Ahora lo entiende. ¿Verdad, Lestrade? La coartada imposible. Los testigos que juraron que Adrian Devereux estaba en su club en el momento del asesinato era totalmente cierta. El rostro de Lestrade se retorció de confusión. Entonces, ¿cómo pudo estar en la mansión? Holmes se permitió una pequeña sonrisa sombría. No lo era. Era Julian. Un silencio pesado. Lestrade masculló una maldición en voz baja. ¿Quieres decir que todo este tiempo hemos estado persiguiendo al hermano equivocado? Holmes asintió. Sí, ahora que lo sabemos, nos preocupa aún más. Tragué saliva. ¿Cuál es? Holmes se volvió hacia Lady Musgrove. ¿Dónde está Julian Devereux ahora? Ella se puso rígida. No lo sé. Lo juro. Holmes la observó un momento, y luego se giró bruscamente hacia Lestrade. Tenemos que irnos. Jean Lestrade parpadeó. ¿Moverse? ¿A dónde? A la residencia de Lord Adrian de... Holmes se dirigió a la puerta, con el abrigo ondeando a su espalda. ¿Por qué? Si no me equivoco, Julian Devereux no se esconde. Ha planeado todo este engaño hasta el último detalle. Y ahora debe silenciar a su mayo. Amenaza a Lestrade. Frunció el ceño. ¿Quién es? Holmes nos miró. Su expresión era indescifrable. Su propio hermano. El coche de caballos atravesaba las brumosas calles de Londres, con las ruedas resonando sobre el empedrado irregular. Holmes se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados y una expresión afilada como una cuchilla a su lado. Lestrade le daba órdenes al conductor. «Más rápido, hombre. Si Holmes tiene razón, ya es demasiado tarde». Sentí una oleada de inquietud en el estómago. Había visto a Holmes en muchos estados, divertido, desinteresado, incluso arrogantemente triunfante. Pero la urgencia en sus ojos ahora era algo diferente. «Holmes», dije con cuidado, ¿cree usted que Julian Devereux planeó esto desde el principio? Holmes asintió. «Sí. Consideremos los hechos. Julian no tenía riqueza, ni poder, ni posición social. Había pasado toda su vida a la sombra de su hermano. Pero ahora, con la muerte de Musgrove, Adrian está implicado en un crimen que no cometió. Si el caso se desarrolla como se espera, Adrian sería condenado. ¿Y qué significaría eso? Respiré hondo. Julian lo heredaría todo. Los ojos de Holmes brillaron. Exactamente. Un hombre dispuesto a matar al aliado más cercano de su hermano no dudaría en eliminar el último obstáculo a su victoria. En Lestrade apretó la mandíbula. Entonces será mejor que recemos para llegar a tiempo. El taxi se sacudió al tomar una curva cerrada, y a lo lejos divisé la gran fachada de Devereux House, con sus majestuosas ventanas oscuras y silenciosas. Pero algo estaba mal. A medida que nos acercábamos, vi una figura solitaria corriendo hacia el costado de la casa, moviéndose rápidamente, pero deliberadamente, con su abrigo ondeando detrás de él. Holmes también lo vio. «¡Detén el taxi!». El conductor tiró de las riendas, y antes de que las ruedas se detuvieran, Holmes saltó y corrió hacia la casa a Lestrade, y yo lo seguimos, con nuestro aliento empañado en el aire frío de la noche. Llegamos a la entrada lateral, donde la figura había desaparecido, y Holmes abrió la puerta sin dudarlo. Dentro, la casa estaba oscura. Pero no veía. Un sonido resonó por el pasillo, el inconfundible clic de un revólver al ser amartillado.
Holmes levantó una mano para pedir silencio. «Está aquí», susurró. Cogí mi propia arma, con el pulso latiéndome en los oídos. Entonces, una voz fría y divertida surgió de las sombras. «Vaya, vaya», dijo. Me preguntaba cuánto tardaría. Holmes exhaló suavemente. «Supongo que Julian Devereux». Una risita. Entonces, al salir a la tenue luz, apareció un hombre y casi me quedé sin aliento, porque ante nosotros estaba Lord Adrian Devereux, o al menos su doble exacto. Sostenía un revólver, cuyo cañón brillaba a la luz de las velas, pero lo que más me impactó fue su expresión tan tranquila, confiada, completamente desprovista de miedo. A la cara era idéntica a la del hombre que habíamos visto en el club, pero los ojos eran diferentes, más oscuro, más frío. Julian Devereux sonrió. «Supongo que debería felicitarlo, señor Holmes». Levantó ligeramente el arma. «Pero me temo que aquí termina el juego». Holmes, sin embargo, se limitó a devolverle la sonrisa. «Creo que no», murmuró. «Verá, señor Devereux, llevo jugando a esto mucho más tiempo que usted. A la luz de la vela parpadeó Anne, y entonces, en el espacio de una sola respiración, todo estalló en caos. Capítulo 8. La jugada final. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras largas y danzantes a lo largo de las paredes revestidas de paneles de Devereux Hall. Julian Devereux estaba frente a nosotros, con el revólver firmemente en la mano y la fría mirada fija en Holmes. El parecido con su hermano era asombroso, tan perfecto que, de no haber descubierto el engaño, aún podría haber dudado de quién era el hombre que estaba frente a nosotros. Sin embargo, sus ojos decían la verdad. Mientras que Lord Adrian Devereux era conocido por su comedida cortesía y su gentileza, la expresión de Julian transmitía algo mucho más agudo, algo que denotaba una ambición despiadada. Holmes no se movió, permaneció completamente inmóvil, con las manos entrelazadas a la espalda, como si fuera un simple invitado a una visita social, en lugar de un hombre mirando fijamente el cañón de una pistola al estrado. Sin embargo, estaba menos sereno. Sus dedos temblaban cerca del revólver, en postura tensa. «Suelta el arma, Devereux», ordenó. «Estás acabado». Los labios de Julián se curvaron en una sonrisa lenta y divertida. «¿Lo soy?», murmuró. Holmes ladeó levemente la cabeza. «Yo diría que sí». «Verá, señor Devereux, si bien su engaño fue astuto, no fue perfecto. Dejó los cabos sueltos, justos, para que yo pudiera desentrañar toda la ilusión». Julián rió entre dientes. «¿De verdad? Y aún así, aquí estoy, y ahí estás tú, desarmado». Holmes exhaló suavemente. «Vamos, ansí de verdad hubieras querido matarnos, habrías apretado el gatillo en cuanto entramos». El revólver no vaciló, pero la sonrisa de Julián se crispó levemente. Holmes continuó, con voz tranquila, mesurada y completamente segura. «No, señor Devereux, usted no es un hombre de violencia brutal. Su crimen fue calculado, un engaño basado en múltiples estratagemas. Por eso orquestó la muerte de Musgrove con tanta precisión. Por eso montó el falso disparo. Por eso el nombre de su hermano como escudo, asegurándose de que todas las miradas se posaran en él, mientras usted permanecía invisible. A la voz del Lestrade era baja y peligrosa. «Invisible. Oh no. Pronto estarás colgando de una cuerda». La sangre de Julián se ensanchó un poco. Holmes dio un paso adelante, y por primera vez vi el más leve destello de incertidumbre en la mirada de Julian. «Tuviste cuidado», dijo Holmes, «pero no lo suficiente. Tuviste en cuenta la coartada, la escena del crimen y los movimientos exactos de las personas involucradas. Pero lo que no anticipaste fue a mí». Los dedos de Julián se apretaron ligeramente sobre el revólver. Holmes continuó.
con voz suave pero firme. Creías haber borrado tus huellas, Contabus Khan, que el mundo viera a un hombre en dos lugares a la vez y lo declarara imposible. Y si no me hubieran llamado, quizá lo habrían creído. Una sombra pasó sobre el rostro de Julian en Holmes. Sonrió levemente. Es bastante irritante, ¿verdad? Cuando un plan tan meticulosamente elaborado se desbarata por el más mínimo detalle. La voz de Julian era fría, pero detecté un leve tono de voz. ¿Y qué detalle pasé por alto, señor Holmes? Holmes exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza. Oh, cometiste varios errores, mi querido Julian. Pero uno fue particularmente condenatorio. Se giró ligeramente hacia mí. Watson, recuerde que dijo el Mayo R. Domo, Henry Jacobs, sobre el estado de la chimenea del estudio de Musgrave. Musgrave. Parpadeé, sorprendida por la repentina pregunta. Dijo que se había usado recientemente, lo cual era extraño, ya que Sir Reginald nunca encendió el fuego. El mismo Holmes asintió. Sí. ¿Y recuerda lo que encontramos dentro de la chimenea? El casquillo de la bala usada. Dije. Exactamente. Holmes se volvió hacia Julian. Dígame, señor Devereux, ¿cómo disparó un cartucho de fogueo a la chimenea si no estaba en la casa esa noche? Pasó un momento de perfecta quietud en el agarre de Julian. Sobre el revólver se hizo más fuerte, pero sus labios se presionaron en una fina línea. En los ojos de Lestrade se abrieron ligeramente. «Maldita sea», murmuró Holmes. Dio un paso al frente de nuevo. Ese, verá, fue su Mayo R. error. El único que pudo haber metido ese casquillo en la reja fue quien disparó. Y como Lord Adrian Devereux estaba a kilómetros de distancia en su club, solo queda una posibilidad. A la mirada de Holmes se agudizó. Tú, Julian. A la respiración de Julian se entrecortó, tan débil, tan minúscula, que podría haberla pasado por alto si no lo hubiera estado observando tan de cerca. Holmes insistió. Devo continuar. Usted montó todo el crimen. Mató a Sir Reginald Musgrove y luego preparó el disparo falso, colocando el revólver cerca del cuerpo para crear la ilusión de suicidio. Después, abandonó la mansión y regresó al club de su hermano, ocupando su lugar entre los testigos. Nunca sospecharían del engaño, porque no lo habían visto en años. Holmes esbozó una leve sonrisa cómplice. «La coartada perfecta». Julian no respondió. Lestrade dio un paso cauteloso hacia adelante. «Ya puedes bajar el arma, Devereux. Estás acabado». Por un momento pensé que tal vez sí, Pero entonces Julian se movió. Todo ocurrió a la vez. Julian se lanzó hacia atrás, levantando el revólver. Lestrade levantó su propia pistola, listo para disparar. Holmes no se inmutó. Y entonces, un sonido ensordecedor. Nian disparo. Un estruendo atronador. Cuando la puerta del estudio se abrió de golpe, Ali Dupay, con la respiración entrecortada y el rostro ceniciento por la furia, estaba el mismísimo Lord Adrian Devereux. Primera vez. Esa noche, la máscara de Julian se cayó por completo. A la voz de Adrián era fría y afilada como una espada. Al suelta el arma, Julian. Por primera vez vi el miedo verdadero reflejado en el rostro de Julian. Adrián entró en la habitación. Sus movimientos eran lentos, pero firmes. Holmes se giró levemente hacia él, con voz serena, pero con conocimiento. «¿Viniste, Adrián?» Apretó la mandíbula. Tenía que hacerlo. Julián exhaló con fuerza, y vi que sus dedos se movían ligeramente alrededor del revólver, como si estuviera considerando un acto final, y desesperado Lestrade también captó el movimiento, y su mano se cerró alrededor de su propia arma. Pero Adrián negó con la cabeza. «Se acabaron los juegos, Julián». Su voz era más suave. «Se acabó». En una larga pausa. Y entonces el revólver se le escapó de los dedos a Julian. Cayó al suelo con un ruido metálico, y el sonido
resonó en el tenso silencio Lestrade. Avanzó de inmediato y puso las esposas alrededor de las muñecas de Julian antes de que pudiera pensar en cambiar de opinión a Julian. No se resistió por primera vez. La ilusión cuidadosamente orquestada se había derrumbado por completo ni, así, sin más, el juego terminó. Capítulo 9. La verdad revelada, el peso del momento nos oprimía, espeso como la niebla londinense del exterior. Julian Devereux permanecía encadenado, con su antigua seguridad desvanecida, dejando atrás a un hombre que lo había apostado todo y perdido. A su lado, Lord Adrian Devereux permanecía rígido, con el rostro pálido, una mezcla de furia e incredulidad, mientras contemplaba al hombre que compartía sus rasgos. Pero no, su alma Lestrade dejó escapar un suspiro brusco, aún con el revólver en la mano, a pesar de la rendición de Julian. «Maldita sea», murmuró, negando con la cabeza. «Un gemelón, y todo este tiempo perseguimos al hombre equivocado». Holmes sonrió levemente. «Sí, Lestrade. Es bastante irritante, ¿verdad? Tener una solución tan cerca y, sin embargo, dejarse engañar por algo que parecía irrefutable». Anne Lestrade se burló. «Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Pero le digo esto, Holmes, si alguna vez vuelve a hacerme dudar de si un hombre puede estar en dos sitios a la vez, me retiraré enseguida». Holmes rió suavemente. Luego, su mirada penetrante volvió a Julian. «Bueno, señor Devereux, ¿dejamos al descubierto el resto de la ilusión?» Julian permaneció en silencio. Su boca era una línea delgada y desafiante. Holmes no pareció perturbarse por su falta de respuesta. En cambio, se volvió hacia Adrian. «Me imagino que esto ha sido impactante para usted», dijo Holmes a la ligera, aunque había una genuina simpatía debajo de sus palabras. Adrian respiró hondo, con los puños apretados. «Creía conocer a mi propio hermano», dijo en voz baja, «pero, claramente, he sido un ingenuo». Holmes asintió. «No es tonto, mi señor. Simplemente La mirada de Adrian se dirigió a Julian, quien aún no había dicho nada, antes de volver a Holmes. «Dígame, señor Holmes, ¿cuánto tiempo lleva planeando esto?» La mirada de Holmes se agudizó. «Eso, mi querido Lord Devereux, es lo más fascinante de este caso, porque no creo que fuera un plan urdido en días o semanas. No, fue un crimen cuidadosamente orquestado, urdido a lo largo de años». Julian sonrió levemente, pero no dijo nada. Lestrade se cruzó de brazos. «Continue. Holmes, explíquelo todo. ¿Cómo lo logró?» Holmes dio un paso adelante, con las manos entrelazadas tras la espalda y la voz clara y segura. «Como ahora sabemos, Julian Devereux fue el verdadero asesino de Sir Reginald Musgrove. Su motivación fue tan despiadada como simple. Quería borrar a su hermano de la sociedad y, al hacerlo, ocupar su lugar. Pero esto no fue un asesinato común, no, señores. Fue un engaño tan complejo que casi me engañó, incluso a mí». Volvió su mirada penetrante hacia Julian. «Tu error, sin embargo, fue de orgullo. Te creíste demasiado listo para que te atraparan, y en tu arrogancia pasaste por alto hasta el más mínimo detalle». La sonrisa de Julian vaciló levemente en Holmes. Continuó. «Empecemos por el principio. Sir Reginald Musgrove era, según todos los indicios, un hombre de gran influencia, con dominio sobre círculos financieros y políticos por igual. Tenía el poder de elevar a las personas o de hundirlas en la ruina, y fue este poder lo que lo convirtió en un blanco fácil. Creo que Sir Reginald tenía algo sobre ti, Julian, una deuda, un delito pasado, quizás incluso un chantaje. Tenía los medios para destruirte. Y.T. Lowe sabías. Por lo tanto, su muerte no fue solo un acto de venganza, fue un acto de supervivencia». A la mandíbula de Julian
Se tensó, pero no habló. Holmes insistió. Pero ¿cómo se mata a un hombre y se conserva la libertad? La respuesta, por supuesto, era incriminar a otro. ¿Y quién mejor que tu propio hermano gemelo? El hombre que tenía todo lo que a ti te habían negado. Viajaste a la mansión Musgrave esa noche. Entraste, ya sea por engaño o por la fuerza, y atacaste cuando menos lo esperaba. Una puñalada precisa al corazón con el atizador afilado, un arma que dejaría una herida fácilmente confundible. Con un disparo, Anne Lestrade exhaló, y luego montó la escena del crimen. Exactamente, dijo Holmes. Colocó el revólver cerca del cuerpo, asegurándose de que pareciera un suicidio. Luego disparó un cartucho de fogueo a la chimenea, dejando que el sonido del disparo diera la impresión a cualquiera que lo hubiera oído. Asentí. ¿Y el casquillo, Holmes? Sonrió. Esa era la clave para desentrañar todo el ardid. Necesitaba dejar pruebas que hicieran parecer legítimo el suicidio. El casquillo tenía que estar cerca del fuego, donde supuestamente se había disparado, pero no tuvo en cuenta que habrían sido necesarias quemaduras de pólvora para completar el engaño. En Lestrade frunció el ceño. Entonces, después de montar la escena, abandonó la mansión. En efecto, pero no se limitó a huir en la noche, no. Julian tenía un último papel que desempeñar. Viajó al club de Lord Adrian Devereux y ocupó su lugar. En Lestrade silbó levemente, y como son idénticos, nadie lo cuestionó exactamente, dijo Holmes. La coartada perfecta. Los testigos del club, sin saberlo, avalaron al asesino. Anne Adrian se puso rígido. Entonces no era más que un peón en su plan. Murmuró con voz fría en Holmes, lo observó con atención en sí y bastante útil. Además, Lestrade se volvió hacia Julian. ¿Y bien? ¿Ya lo has oído todo? ¿Quieres negarlo? La sonrisa de Julian regresó, pero ahora era más débil. ¿Por qué habría de hacerlo? Parece que lo tiene todo resuelto, señor Holmes. ¿Le aplaudo? Holmes lo miró con frialdad. No busco tu admiración, Julian, solo la verdad. Julian rió suavemente, ¿verdad? La verdad es lo que logras hacer creer a los demás. Anne Adrian apretó los puños y su voz rebosaba a furia silenciosa. Me habrías dejado ahorcar por tu crimen. Julián volvió la mirada hacia su hermano. Por primera vez esa noche, su expresión se suavizó. Sí, admitió en un pesado silencio. Cayó entre ellos. Anne Holmes observó a los dos hombres con expresión indescifrable. Y así, caballeros, la ilusión ha terminado. El crimen está resuelto. La única pregunta que queda es cómo se hará justicia con Julian Devereux. Pronto verá el interior de una celda. Julian soltó una risita sombría. ¿Prisión? Ladeó ligeramente la cabeza. Eso. Claro, suponiendo que llegue allí. Fruncí el ceño. ¿Qué? Entonces lo vai. El más leve movimiento. El parpadeo de sus dedos en Holmes reaccionó primero. Deténganlo. Pero ya era demasiado tarde. Con un solo y veloz movimiento, Julián se abalanzó hacia atrás, derribando la mesa que tenía a su lado. En el caos, una pequeña y brillante cuchilla se le escapó de la manga. Lestrade maldijo, extendiendo la mano hacia él, pero Julián se movió rápido, demasiado rápido, y en el espacio de un solo respiro, la espada estaba en su propia garganta. Sus ojos se encontraron con los de Adrian. Entonces, una sonrisa burlona y la hoja presionó hacia adentro. Capítulo 10. Una sombra duradera. La hoja brilló a la tenue luz de las velas, presionada contra la garganta de Julian Devereux. Por un momento, nadie se movió. En sus ojos fríos permanecieron fijos en los de su hermano, con una sonrisa amarga en los labios. Sus manos, firmes e inquebrantables, sujetaron el cuchillo con la confianza de quien ya había aceptado su destino. Lestrade fue el primero en reaccionar.
Suéltalo, Dever, gritó, dando un paso adelante, pero Julián simplemente inclinó la cabeza, como si la orden le divirtiera. Holmes, sin embargo, lo observaba atentamente. Su mirada penetrante se desplazó del agarre de Julian sobre la espada a su postura, y luego al ligero temblor en su muñeca, tan sutil que podría haber pasado desapercibido para cualquier otra persona. Holmes vio algo que el resto de nosotros no vio. Anne y luego hizo algo que no esperaba. Anne sonrió. «¡Ay, Julián!», murmuró, negando con la cabeza. «Eres un artista de pies a cabeza». La sonrisa vaciló. Holmes dio un paso lento hacia adelante, con voz tranquila, mesurada, rotunda. «¿No te vas a suicidar?». Julian entrecerró los ojos. «Una suposición atrevida, señor Holmes». Holmes lo ignoró, su mirada fija en él. «Toda tu vida ha sido un juego de engaños, Julian. Has mentido, suplantado identidades, manipulado todo para escapar del destino que el mundo te impuso. Pero una cosa ha permanecido constante en siempre. Has buscado tener el control». Los dedos de Julián se apretaron alrededor de la hoja. Holmes dio un paso al frente. «Pasaste años planeando un crimen perfecto, asegurándote de que cada detalle encajara. Y ahora, ¿quieres hacernos creer que estás dispuesto a morir? ¿Que te rendirías al destino después de tanto tiempo burlándolo?». La respiración de Julián se entrecortó ligeramente. Holmes vio la vacilación y luego asestó el golpe final. «No, Julián», dijo en voz baja, «no le temes a la muerte, temes perder el control en un destello de algo. Duda, reconocimiento». Cruzó por los ojos de Julián, y en ese único momento de vacilación, Lestrade se movió con un movimiento rápido. Le arrebató el cuchillo a Julian y le retorció el brazo tras la espalda. Julian dejó escapar un agudo siseo de dolor, pero no opuso más resistencia. El momento había pasado. La ilusión se rompió. Lestrade lo empujó hacia la puerta. «Sáquenlo de aquí». Los agentes que esperaban afuera entraron de inmediato, con expresiones sombrías mientras sacaban a Julian de la habitación. Incluso entonces, no se resistió ni habló en él. Simplemente giró la cabeza levemente, lo suficiente para encontrarse con la mirada de Adrian. Una última vez, la sonrisa desapareció, y luego él también desapareció.